Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy estamos grabando en los estudios del canal universitario de la Universidad del Valle. Hoy en TV Salud hablaremos de la soberanía alimentaria. Pero ¿qué ha pasado después del COVID-19? Después de la pandemia se ha agudizado mucho la crisis económica a nivel mundial. ¿Qué podemos comer entonces si no tenemos la suficiente plata o el suficiente dinero para comer lo necesario para nutrirnos? En salud pública en el país colombiano se ha tratado de hablar mucho de lo que es el hambre y la soberanía alimentaria. ¿Pero qué es esta soberanía alimentaria? Es poder decidir qué es lo que yo voy a comer y llevar a mi mesa sin necesidad de que otros agentes puedan influir en ello. Pero antes presentamos al invitado de la noche de hoy. Él es el profesor Rubén Darío Pardo Santamaría, aprendiz de custodio de semillas, doctor en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, docente del programa Trabajo Social e integrante del Grupo de Investigación en No Violencia, Paz y Desarrollo Humano de la Universidad del Quindío. Además, es integrante de la Fundación Educar de Ida y Vuelta. Profesor, bienvenido a TV Salud. Mateo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y como estamos acostumbrados a empezar TV Salud, en nuestro Vox Pop tendremos a los integrantes de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle hablando sobre si cree que en Colombia existe soberanía alimentaria o no. Esto nos dijeron. No, exactamente no. Primero que todo, la dependencia alimenticia es muy diferente en los diferentes estratos sociales. Yo creo que en Colombia realmente no existe la soberanía alimentaria, principalmente por dos razones. La primera es porque en Colombia aún existen muchas personas con una capacidad adquisitiva limitada. Y en segundo lugar, porque existen influencia de muchas multinacionales que influencian nuestras decisiones a la hora de escoger nuestros alimentos. No creo que en Colombia exista ese término, sencillamente porque si miramos históricamente, a raíz de los convenios del TLC, Colombia pasó de exportar alimentos, hoy en día lo estamos importando a unos precios bastante onerosos para el consumidor. Y fuera de eso, también las cadenas intermediarias hacen que sean demasiado costosos los alimentos para la canasta familiar, especialmente para sectores populares. Realmente no. Considero que nosotros no sabemos qué es lo que estamos llevando a nuestra mesa. Todo el proceso que conlleva llevar a los alimentos a un mercado y luego adquirirlos puede tener mucha adquisición de químicos, de otro tipo de bacterias o todo lo que se adquiere en el proceso y no estamos conscientes de qué es lo que tiene el producto. Bueno, acabamos de escuchar lo que tenían por decir los integrantes de la comunidad universitaria del campus de San Fernando. Profesor, explíquenos el término de soberanía alimentaria. Bueno, respecto a la soberanía alimentaria, debemos decir, Mateo, que es una propuesta de un movimiento que se llama Vía Campesina, que es tal vez la organización campesina más grande que existe en el mundo. Y Vía Campesina propone el término soberanía alimentaria para referirse a la necesidad, al derecho, a la urgencia que tenemos los pueblos de producir lo que queremos, de producir como queremos. Entonces lo que queremos, pues seguramente los frutos de nuestro territorio y no las semillas transgénicas que nos están imponiendo. De producir como queremos, entonces si queremos hacerlo en manera orgánica, sin insumos químicos que nos puedan afectar y que puedan afectar el ecosistema, y de producir cuando queremos, ¿no? Y en ese sentido es una propuesta que conecta con mejores estándares de salud, con mejores estándares ambientales de cuidado del suelo, de cuidado de los polinizadores, por ejemplo, y de otros organismos que pueblan los ecosistemas, y de mejores estándares culturales en términos de la identidad cultural, porque al fin y al cabo nosotros somos lo que comemos
y nuestra identidad está directamente relacionada con los frutos del territorio que deberíamos consumir y que ahora nos han ido quitando paulatinamente. ¿Cuándo empieza a surgir este término actualmente? Creo yo que es cuando empiezan a surgir estas agroindustrias que se van metiendo poco a poco pues, en las mesas de los hogares. Sí, ya hace algunas décadas Vía Campesina propone en los distintos foros internacionales el término de soberanía alimentaria para oponerse al término de seguridad alimentaria, que es el más usado por las corporaciones y por tanto el más usado por los estados o por organizaciones supranacionales como Naciones Unidas. Entonces, y su agencia, y la agencia que tiene que ver con los alimentos, que es directamente la FAO. Y esa propuesta en sí implica digamos, un acto de resistencia, porque dice, no, esto de la seguridad alimentaria, esto de que simplemente se asegure la existencia de alimentos, pero no nos preguntemos tanto por qué tipo de alimentos, de dónde provienen esos alimentos, cómo han sido generados y qué tanto corresponden a este contexto cultural y geográfico. Entonces se propone la soberanía alimentaria como efectivamente como un grito de autonomía, de independencia, de soberanía sobre los alimentos. Precisamente, profesor, tenemos en nuestra primera nota de la noche de hoy a Carlos Arturo Duarte. Él es asesor en asuntos de compra pública de alimentos del despacho de la ministra de Agricultura y de Desarrollo Rural, hablando precisamente de la inseguridad alimentaria que pasa el país. Tenemos entonces en nuestra primera nota a Carlos Duarte, vamos a verla. Bueno, la ponencia giró en torno a cuáles son las condiciones y la evaluación que hoy tenemos respecto a la inseguridad alimentaria en el país. Más o menos 15 millones de personas que están en inseguridad alimentaria moderada nos dan cuenta de un escenario bastante preocupante a nivel de nuestro país, con un marcado énfasis en situaciones muy urgentes en la ruralidad o en departamentos como el Chocó en el Pacífico o la Guajira y la costa Caribe. Entonces tenemos una experiencia de inseguridad alimentaria moderada y grave en facialidades homogéneas de nuestro territorio que merecen una afectación y un ejercicio multidimensional de parte del Estado. Esa fue una primera parte que hicimos. En ese contexto, el Estado está implementando el programa de Hambre Cero a través de diferentes iniciativas. Quizás de ellas las más importantes son las transferencias monetarias a través del DPS a las personas más vulnerables. Bueno, la segunda parte es qué hacer frente a este contexto de inseguridad alimentaria expandido de nuestra población colombiana. En ese ítem, el gobierno colombiano ha venido emprendiendo diversos tipos de estrategias. Entre ellas, seguramente la más importante es las transferencias monetarias a las personas más vulnerables para que se puedan alimentar de mejor manera o tener un programa de estímulos a diferentes cultivos que son estratégicos para el país. Sin embargo, también ha venido trabajando todo lo que es las compras públicas de alimentos. Las compras públicas de alimentos son muy importantes porque es un mercado bastante amplio, cerca de 5.2 billones de pesos utiliza el Estado a través de diferentes entidades para comprar alimentos y van también a personas vulnerables, sobre todo la niñez, ¿no? En el PAE, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o nuestras mismas Fuerzas Armadas son alimentadas a través de este ejercicio. Y lo que estamos buscando es cómo organizar ese mercado de 5.2 billones para que cada vez más sean los pequeños productores con un enfoque agroecológico, con un enfoque de soberanía alimentaria, los que ingresen a estos circuitos cortos de comercialización. El papel de la academia es fundamental porque son los lugares donde de alguna manera se proyectan las soluciones, no solamente de las soluciones deben partir de análisis y evaluaciones rigurosos, académicos, pero también el lugar de experimentación por excelencia de la sociedad es la academia. Y debatir estos problemas, de alguna manera permear al estudiantado sobre las dinámicas que se nos avecinarán, que seguramente vivirán nuestros hijos con mayor virulencia, como es el cambio climático, la baja producción de una tierra desgastada, los fenómenos de deforestación y afectación a las especies nativas son unos elementos fundamentales para construir un mejor futuro para nuestros hijos y para el país. Bueno, acabamos de escuchar a Carlos Duarte, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, hablándonos de la inseguridad alimentaria que vive el país. Profesor Rubén, cuéntenos acerca de la iniciativa que surge en el año 2014 de Pan Rebelde.
Sí, Pan Rebelde es una iniciativa que pretende promocionar el uso culinario de los frutos tradicionales del territorio, como la mafafa, el bore, el chachafruto, la pringamosa, la papa aérea, etc. Nosotros efectivamente desde diciembre de 2014 realizamos cada 2 meses encuentros itinerantes por los distintos municipios del Quindío en los que se comparten elaboraciones culinarias hechas con frutos tradicionales del territorio. Entonces vienen las familias, vienen los amigos, etcétera, cada familia, cada grupito trae una preparación culinaria que explica la receta, que comparte. Allí se hace un taller culinario muy breve y comemos juntos, y después se conversa sobre un tema de interés público, que puede ser el daño que al cuerpo humano hace el azúcar, por ejemplo, las bebidas azucaradas, por ejemplo, o los alimentos ultraprocesados, o también pueden ser otro tipo de temas de interés público, como las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad, por ejemplo. La idea con estos encuentros es también reflexionar sobre nuestra alimentación, sobre la alimentación de nuestra familia y ganar, digamos, gobernanza sobre la alimentación, ¿no? Hace un momento hablábamos de soberanía alimentaria y creemos que nosotros aportamos a la soberanía alimentaria porque la reflexión sobre el cómo preparar y consumir los alimentos es fundamental. Nada nos ganamos con tener muchos chachafrutos, que se produzcan muchos chachafrutos, si no, la gente no se los come. Sí. Entonces, ese componente de la preparación culinaria, de la curiosidad, de rescatar la receta de la abuela, pero también de innovar recetas con estos frutos tradicionales del territorio, nos resulta fundamental. Y Pan Rebelde también permite que la gente entre en contacto se reencuentre con esos frutos. Sí. Hay muchas personas jóvenes y no tan jóvenes que no conocen una mafafa, que no conocen un chachafruto, o que hace mucho tiempo no lo ven, y pues por no hablar de nuestros niños. Así que el reencuentro o el encuentro con esos frutos del territorio es fundamental y se hace mucho más vivo, mucho más bello si lo podemos probar, si lo podemos comer, si lo podemos compartir. Claro, vemos que esto entonces es influido también por el aprendizaje, esa enseñanza que se le hace no solamente entonces a las personas mayores, a los adultos, sino también a los niños. Y hablando un poco de eso y la importancia de que desde que estamos pequeños nos veamos como inmiscuidos en esto, cuéntenos acerca de Cocineritos Ancestrales. Cocineritos Ancestrales es como un hijo de Pan Rebelde, ¿no? Entonces nosotros realizamos en escuelas rurales fundamentalmente, en algunas escuelas urbanas, talleres con niños y niñas de transformación culinaria de frutos del territorio. Y estos talleres están acompañados por un custodia de semillas de la red de familias quindianas Custodias de Semillas Libres, y por una cocinera tradicional de Pan Rebelde. Y entonces nosotros tenemos unos kits que conseguimos gracias a un proyecto que hicimos con el Ministerio de Cultura. Entonces tenemos los platicos, los delantales, los ralladores, etc. Y se proponen las preparaciones culinarias con los chicos, que tienen la posibilidad de manipular el fruto del territorio, de rasparlo, de cocinarlo y después de comerlo. Es muy importante porque, por ejemplo, la auyama es un fruto que a muchos no gusta, a los niños a veces le hacen el feo, etcétera, pero allí en las preparaciones de Pan Rebelde, cuando es el niño, la niña quien lo prepara y la preparación pues se asegura de que quede de buen sabor, ya empieza un proceso de reconciliación de este niño, de esta niña con ese fruto, en este caso con la auyama, por ejemplo. Claro, y si empiezan desde esa edad, van conociendo los alimentos que tiene nuestra tierra, nuestra región, y así van pues creciendo con eso en su mente, en su cotidianidad, y pues nos permite como enseñarles a los niños de que estas son como los frutos que debemos también comer. Claro. Y hablando un poco de eso, profesor, tenemos en nuestra próxima nota a Alain Santandreu. Él es presidente ejecutivo de ECOSAT, Consorcio por la Salud Ambiental y Desarrollo. Nos va a comentar un poco sobre el proyecto Una Amazonía, que tiene que ver un poco también con la gobernanza alimentaria
en los pueblos del Amazonas, no solo pueblos indígenas, sino campesinos y afros. Vamos a ver en nuestra próxima nota. El proyecto de una Amazonía tiene como 3 ideas centrales. La primera es tratar de entender qué diferencias tenemos entre un enfoque de ecosalud y un enfoque de One Health, de una salud. Ambos enfoques buscan acercarse a una comprensión de la salud más allá de la dicotomía salud-enfermedad, más allá de la mirada del complejo biomédico, entendiendo la salud como la falta de enfermedad, digamos, una mirada más compleja. Pero hay diferencias. Mientras que uno se centra en entender algunas dinámicas vinculadas a la salud que involucran un conjunto de especies con las que cohabitamos en los distintos ecosistemas, el enfoque ecosistémico en salud humana se centra en entender desde una perspectiva política las determinaciones sociales y ambientales de la salud. Pero a su vez el proyecto Una Amazonía lo que busca es entender la salud desde una perspectiva diferente, desde una ontología plural de la salud propia de los pueblos y las nacionalidades amazónicas, pero también campesinas y afro que coexisten en la Amazonía. Y en ese sentido incluso discute, dialoga con el enfoque de ecosalud. El proyecto busca, por lo tanto, comprender cómo se expresa la salud desde esa cosmovisión, desde esa ontología plural, en diálogo con ecosalud, en diálogo con una Amazonía, abordando distintos procesos. Uno de ellos, central para nosotros, tiene que ver con la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria. Yo esperaría conversar sobre 3 aspectos que para mí son centrales. Las políticas públicas, los sistemas alimentarios y los derechos a la alimentación y a la naturaleza no están dialogando. Las políticas públicas nos han fallado, no han logrado tener una alimentación sostenible y saludable. Los sistemas alimentarios nos han fallado, no están garantizando el derecho humano a la alimentación. Cuando nosotros entendemos que políticas públicas, sistemas alimentarios y derechos van de la mano, tenemos que pensar en acciones que primero nos lleven a comprender en su complejidad sistémica el sistema alimentario, no como una cadena de eslabones, producción, transporte, logística, comercialización, consumo, residuos, sino como subsistemas que dialogan entre sí. Bueno, y tuvimos a Alain Santandreu contándonos acerca de este importante proyecto que se está desarrollando en la Amazonía, una Amazonía. Y profesor, he escuchado también que usted participó en el 5º Encuentro Latinoamericano de Salud Pública, organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Sí, debo decir que es un evento que me ha impresionado gratamente, un evento realmente bonito y útil. Nosotros, como ayer en la tarde tuvimos ocasión de compartir, de socializar la experiencia de Pan Rebelde y de cerrar con un refrigerio para 150 personas, brownie de frijol, empanada de pringamosa, una bebida de gulupa, refrigerios con frutos del territorio. Así que se generó ahí una conversa muy interesante con los asistentes sobre los frutos del territorio, sobre la distancia que a veces que hemos tomado de estos frutos. Digamos, ha habido una ruptura, nos han impuesto hábitos de consumo que son dañinos y debemos recuperar, ¿no? Debemos gobernar nuestros hábitos alimenticios. Así que sí, fue una tarde muy interesante en un evento muy bien organizado. Así que agradecemos la invitación. Qué bueno, y como usted nos cuenta, tuvo una gran participación del público, no solamente de personas de la universidad, sino también externas. Y es algo también que tenemos que inculcar, no solamente pues, en los territorios, en las regiones, sino también en los entes académicos como es la Universidad del Valle. Hablando un poco de la Universidad del Valle, tenemos en nuestra próxima nota al profesor Fabián Méndez de la Escuela de Salud Pública, quien nos va a comentar acerca de las agroindustrias y cuál es el impacto directo que tienen en este caso en nuestra región. La agroindustria ha sido desde finales del siglo pasado uno de los grandes impulsos, digamos, de este modelo económico de desarrollo que ha venido gradualmente reemplazando la agricultura campesina.
esa agricultura campesina, que es la que hace algunos años muchos investigadores a nivel global han mostrado son los que son el sustento para la alimentación básica. En ese sentido, por ejemplo, un investigador, Miguel Altieri, caracterizó en el Brasil, por ejemplo, que la agroindustria ocupaba el 80% de la tierra cultivable, pero solo proveía el 20% de lo que nos poníamos en un plato. Por el contrario, el 20% de la tierra que estaba en agricultura campesina era la que proveía el 80% de los alimentos. Este Valle del Cauca, primariamente produciendo caña de azúcar, que tanto es lo que soporta la dieta. Hoy, al momento de desayunar, almorzar, ese plato, ¿de dónde venía la producción, los alimentos que llenaron nuestro plato? Este Valle del Cauca produce fundamentalmente azúcar en una tierra tremendamente fértil, azúcar que o se utiliza para complementar combustibles, ¿cierto? O para producir azúcar, que pues no es precisamente un alimento básico en términos nutricionales. Entonces, la agroindustria ha sido, además de no suplir muchos de los principales requerimientos, montado en un modelo que además contamina. Es un modelo dependiente de combustibles fósiles, es un modelo además que depreda, y en ese contexto es que pues, el Encuentro Latinoamericano de Salud Pública quiere poner en discusión desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de las políticas, cómo vamos como sociedad a hacerle frente a este modelo de producción de alimentación. Hay muchas iniciativas y nosotros queremos poner en discusión y en debate alternativas que vienen, por ejemplo, desde la agroecología, desde la agricultura campesina que ya he mencionado. La agroecología, para volver al primer concepto, pues es un tema central también de que lleva mucho tiempo de discusión alrededor de cómo podemos producir alimentos, y esto es realmente traer el conocimiento campesino a la ciencia. ¿Cómo podemos alejarnos del monocultivo? ¿Cómo podemos dejar de utilizar pesticidas, herbicidas y producir alimentación que, por un lado, supla las necesidades nutricionales y que se aleje, digamos, de este modelo de producción de alimentos, además ultraprocesados? Porque la agroindustria, además, implica todo un procesamiento de alimentos que, o por un lado, o lleva obesidad o por el otro, lleva hambre. Bueno, escuchamos al profesor Fabián Méndez. Él nos estaba comentando acerca del impacto que tienen las agroindustrias, más que todo en el Valle del Cauca, con los monocultivos. Profesor, hemos hablado de varias cosas ya, pero hay algo que me parece interesante hablar, y es el comer como acto político. Sí, nosotros desde Pan Rebelde afirmamos que comer es un acto político porque implica tomar decisiones. Entonces tú decides ir a mercar y debes decidir, bueno, ¿llevo la bolsa de tela o voy al supermercado a que me den bolsas plásticas que van a terminar en el mar? ¿Voy a la gran superficie a comprar o voy al mercado campesino, al mercado indígena, al mercado agroecológico? Compro las frambuesas gigantes que vienen empacadas en icopor y en plástico y que vienen de otros lados del mundo, y además sobre las cuales no tengo información sobre cómo fueron cultivadas, sí. O compro las guayabas, compro las frutas de cosecha. Entonces, es muy importante la decisión, porque además, ¿qué decido comprar? ¿Sigo comprando los daditos de sabores que tanto daño nos hacen? ¿O compro otras cosas? Decido modificar el chip para alimentar mejor a mi familia. Comer es un acto político porque tiene que ver con que nos sigamos enfermando o no, y en este país es un lujo enfermarse. Y comer es un acto político porque tiene que ver con mi identidad, tiene que ver incluso con el cuidado del territorio, con el fomentar las siembras del territorio. Si yo empiezo a consumir más frutos del territorio, seguramente habrán campesinos que producirán esos frutos, pero si no hay quien se los compre, pues seguramente se desestimula esa producción. Así que digamos, la alimentación es una dimensión fundamental de la vida sobre la cual nosotros tenemos que adquirir gobernabilidad. Muy interesante esa premisa, en la que estoy totalmente también de acuerdo.
Y para finalizar, profesor Rubén, tenemos a Juan Carlos Morales, él es el director ejecutivo de FIAN, que es una organización defensora de derechos humanos que trabaja por la garantía del derecho a la alimentación y a la nutrición de forma adecuada. Tenemos entonces al director ejecutivo en nuestra última nota en TV Salud. Nosotros creemos que es muy importante que por fin en el país, sobre todo impulsado desde quienes toman las decisiones, se empiece a pensar la superación, las diferentes formas de violaciones y vulneraciones del derecho a la alimentación, entre las cuales el hambre es una, pero apenas una de ellas, que todo tiene que avanzar de ahora en adelante en una lógica justo de defensa del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Hay que recordar que la soberanía alimentaria es un concepto desarrollado por las organizaciones campesinas desde hace ya varias décadas en oposición al concepto de seguridad alimentaria que ha sido muy funcional al extractivismo, a la depredación de nuestros territorios, a hambrear nuestros pueblos. Y aquel concepto de soberanía alimentaria básicamente lo que reza de una manera muy sintética es que toda persona o colectivo humano tiene el derecho de tomar sus propias decisiones alrededor del proceso alimentario y ser soberanos frente a eso, libres de la interferencia o del influjo de justo actores que vulneran esos derechos como las empresas, las corporaciones, sectores criminales, sectores financieros que tienen un gran influjo perverso sobre la alimentación. Entonces, por eso es muy importante que ahora se esté discutiendo de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, porque son enfoques que van a permitir empoderar a las comunidades y a las personas en la defensa de ese derecho y transformar los elementos estructurales que han llevado a esa tragedia alimentaria que vive nuestro país en este momento. En este momento nosotros logramos erradicar en el Congreso de la República, con el apoyo de más de 60 congresistas, un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 128 de Cámara de Representantes de 2013, que busca construir un sistema progresivo para la garantía del derecho a la alimentación. Ese sistema progresivo estaba mandatado en el punto número 1 del Acuerdo de Paz. Ha sido además considerado como un elemento central en el artículo 216 del actual Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que buscamos con ese sistema? Que se generen mecanismos de gobernanza donde sean los y las titulares de derechos humanos, es decir, la ciudadanía, quienes puedan tomar mayoritariamente las decisiones sobre su alimentación de ahora en adelante en el país, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Pero también que haya una coherencia normativa en términos de las políticas públicas, planes y programas que en materia alimentaria se están desarrollando o se están proponiendo actualmente en Colombia. Obviamente un sistema de esas características permitiría que las compras públicas, que la agroecología, que la defensa de la producción y formas de vida campesinas y étnicas sean por fin acompañadas de una manera estratégica y radical por el Estado colombiano y transformar las realidades territoriales que han llevado a que el hambre se haya masificado. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, hablando sobre soberanía alimentaria, pero antes de irnos no quisiera que nos fuéramos sin escuchar las últimas recomendaciones que tiene el profesor Rubén. Rubén, ¿qué nos puede recomendar? Sí, yo quisiera dirigirme a quienes nos están viendo para decirles, invitarles a que abran la nevera, abran la alacena y miren qué mercado tienen allí en casa. Miren qué de lo que tienen allí hace daño a la salud de nuestra familia y sáquenlo, valientemente saquen eso y no lo volvamos a comprar. No volvamos a comprar bebidas azucaradas, no volvamos a comprar sabores artificiales, no volvamos a comprar alimentos ultraprocesados y liguémonos más a la tierra. No es cierto que no hayan alternativas, hay muchas alternativas para alimentarnos mejor nosotros y nuestras familias. Muchísimas gracias, doctor Rubén, a ustedes, por estar con nosotros. De verdad, un programa que nos ha dejado muchas enseñanzas y que nos pone a pensar lo que estamos llevando a nuestras mesas. Esperamos entonces contar con ustedes dentro de 8 días, ya saben, en el mismo horario, todos los miércoles a las 7:30 de la noche en el canal Univalle TV. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.